Cuando expulsaron a Chuck Norris de primera clase, la aerolínea no sabía que acababa de despertar a un hombre que una vez salvó su existencia misma y ahora tendría que pagar un precio de $500 millones por su arrogancia. El GIS, aeropuerto Dallas-Fort Worth, bullía con el ritmo mecánico del poder corporativo. Ejecutivos arrastrando maletas de cuero italiano, conversaciones telefónicas sobre fusiones de millones de dólares y el constante zumbido de una máquina diseñada para separar a los que tienen de los que no. Entre este teatro de estatus y prisa, caminaba un hombre que parecía no pertenecer a ningún lado. Chuck Norris se movía con la cadencia de alguien que había dejado de necesitar la aprobación del mundo. Su camisa de franela desgastada contrastaba con los trajes de $1000 que lo rodeaban. Sus botas gastadas resonaban suavemente contra el mármol pulido mientras se dirigía hacia la puerta B7. No había prisa en sus pasos, no había tensión en sus hombros. Era la calma de un hombre que había peleado batallas reales y sabía la diferencia entre el ruido y la verdadera amenaza. En el mostrador de abordaje, Lisa Chen revisaba los manifiestos de pasajeros con la eficiencia mecánica de quien había procesado miles de vuelos. Cuando Chuck se acercó y le extendió su pase de abordar, ella apenas levantó la mirada. Asiento 2A, primera clase, vuelo 1247 a Los Ángeles. Sus ojos se deslizaron sobre él, la ropa sencilla, las arrugas que hablaban, de décadas bajo el sol, la ausencia total de los marcadores de riqueza que esperaba ver en primera clase. «Disculpe», murmuró su tono ya cargado de una conclusión no expresada. «Ha habido un cambio de último minuto en su asiento». Chuck la miró sin prisa, sin sorpresa. Sus ojos azules, serenos como agua profunda, se mantuvieron en los de ella. No preguntó por qué. No exigió explicaciones, simplemente esperó. «Lo hemos reubicado en el asiento 23F», continuó Lisa, imprimiendo un nuevo pase sin levantar la vista. «Clase ejecutiva. Sigue siendo un asiento excelente». Detrás de Chuck, un hombre en traje Armani esperaba con impaciencia, tamborileando, sus dedos contra su maletín de cuero. Su respiración delataba la arrogancia de quien estaba acostumbrado a que las cosas se movieran según su conveniencia. Chuck tomó el nuevo pase de abordar con la misma calma con la que había entregado el primero. Sin quejas, sin protestas, sin ninguna de las reacciones que Lisa había anticipado de alguien despojado de su estatus de primera clase. Pero mientras se alejaba del mostrador, algo en el aire cambió. No era visible, no era audible, pero era real, como el momento antes de que la tierra tiemble. En la cocina de primera clase, Marcus Webb acomodaba las copas de cristal con la precisión de un cirujano. 15 años de servicio le habían enseñado a leer a los pasajeros desde el momento que subían al avión. Los zapatos les decían todo. Cuero italiano significaba propinas generosas. Deportivos de diseñador sugerían nuevos ricos que exigían atención, botas gastadas. Bueno, las botas gastadas no pertenecían a primera clase. «Buen trabajo con el cambio de asiento», murmuró Sara, la azafata principal, mientras verificaba la lista de pasajeros. Ese tipo no encajaba para nada aquí arriba. Marcus asintió sin levantar la vista de las servilletas de lino que doblaba. El sistema funcionaba porque la gente entendía su lugar. La primera clase no era solo sobre dinero, era sobre mantener ciertos estándares, cierta estética. Los pasajeros pagaban por una experiencia, y parte de esa experiencia era no tener que sentarse junto a alguien que parecía haber salido de un rancho de Texas. En el asiento 2A, Bradley Thornton se acomodó con la satisfacción de quien había conseguido exactamente lo que quería. Su traje de $3000 se extendía sin una arruga, su Rolex capturaba la luz de las ventanillas, y su sonrisa irradiaba la confianza de alguien acostumbrado a que las cosas se arreglaran a su favor. Había bastado una llamada a su asistente, quien había llamado a su contacto en la aerolínea, quien había hecho una sugerencia sobre la conveniencia de un cambio de asiento. «¿Champagne, señor Thornton?» Marcus se acercó con la botella ya abierta, su sonrisa profesional perfectamente calibrada. «Por supuesto». Bradley levantó su copa sin mirar a Marcus, sus ojos ya enfocados en el teléfono donde revisaba las acciones de su cartera.
y asegúrate de que no haya interrupciones durante el vuelo. Tengo llamadas importantes que hacer. Marcus vertió el champán dorado, notando cómo Bradley ocupaba el espacio, con la naturalidad de quien nunca había cuestionado su derecho a estar ahí. Era así como se suponía que debía verse la primera clase. Poder, confianza, control. Lo que Marcus no sabía era que 20 filas atrás, en el asiento 23F, se sentaba un hombre que había definido esas mismas palabras mucho antes de que Bradley Thornton supiera cómo deletrearlas. Un hombre cuya presencia silenciosa ya había comenzado a alterar el equilibrio cuidadosamente construido de este vuelo. El champán burbujeó en la copa, y en algún lugar del avión, el destino comenzó a contar hacia atrás. El asiento 23F crujió ligeramente cuando Chuck se acomodó, sus manos descansando tranquilamente sobre sus rodillas. No había frustración en su postura, no había resentimiento en sus ojos. Era la quietud de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que la verdadera fuerza no se medía por el ruido que uno hace, sino por la calma que mantiene cuando el mundo trata de quebrarla. A su izquierda, un veterano de Vietnam ajustaba nerviosamente su gorra militar. Tony Garrett había visto suficiente injusticia en su vida para reconocerla cuando se sentaba a su lado. Sus ojos grises, afilados por décadas de observar detalles que otros pasaban por alto, estudiaron al hombre tranquilo junto a él. «Disculpe», murmuró Tony inclinándose ligeramente. «¿No lo vi subir desde primera clase?» Chuck asintió sin elaborar. No había necesidad de quejas, no había beneficio en la amargura. «Eso no está bien». Tony frunció el ceño, su voz llevando el peso de alguien que había peleado por principios. Un hombre se gana su asiento. Debería poder conservarlo. 3 filas adelante, María Hernández mecía suavemente a su bebé de 6 meses, pero sus oídos captaron la conversación. Como madre soltera que había trabajado doble turno para costear estos boletos, conocía íntimamente la sensación de ser juzgada por su apariencia, de ser movida y reubicada según la conveniencia de otros. Se giró en su asiento, sus ojos encontrando los de Chuck. Había algo familiar en él, algo que hacía que las piezas de un rompecabezas comenzaran a moverse en su mente. «Usted no es...» comenzó, pero se detuvo. No podía ser. ¿Qué estaría haciendo aquí en clase ejecutiva, tratado como cualquier pasajero común? Chuck le ofreció una sonrisa pequeña, genuina, el tipo de sonrisa que tranquilizaba a madres preocupadas y calmaba a bebés inquietos. El niño en los brazos de María dejó de llorar, como si sintiera la presencia serena del hombre que había pasado una vida protegiendo a los indefensos. «Todo está bien», dijo Chuck suavemente, su voz llevando una autoridad que no necesitaba ser alzada para ser escuchada. Pero María sabía que no todo estaba bien, y mientras el avión rodaba hacia la pista de despegue, una sensación de reconocimiento comenzó a extenderse por la cabina como ondas en agua quieta. En primera clase, Bradley Thornton brindaba con champán. En el asiento 23F, la historia se preparaba para recordarle al mundo que algunos hombres no pueden ser movidos tan fácilmente. La realización comenzó como un susurro, luego se extendió como fuego en hierba seca. En el asiento 18C, Ashley Morrison levantó su teléfono con la discreción de alguien acostumbrada a capturar contenido viral. La influencer de fitness, con sus 2 millones de seguidores, había reconocido inmediatamente la silueta familiar. Sus dedos volaron sobre la pantalla. No van a creer a quién acaban de sacar de primera clase. Injusticia, Chuck Norris, discriminación. La publicación explotó en segundos. Los comentarios se multiplicaron como células dividiéndose. ¿Ese es Chuck Norris? La aerolínea no sabe con quién se metió. Esto va a ser épico. 3 filas atrás, un profesor de historia susurró a su esposa. Ese es el hombre que salvó a esos rehenes en Brasil. ¿Recuerdas las noticias del 89? La información viajó, de asiento en asiento, como electricidad buscando tierra. Un ejecutivo de medios hizo una llamada discreta a su productor. Un periodista deportivo comenzó a verificar hechos en su laptop. Un adolescente mostró a su padre un video de YouTube de las mejores peleas de Chuck Norris. En la cocina, Marcus Webb
Revisaba su tablet cuando la notificación apareció en su pantalla. Sus manos se congelaron sobre el dispositivo. El hashtag Chuck Norris ya era tendencia número 3 en Dallas. Sarah llamó a su supervisora, su voz ligeramente temblorosa. «Creo que tenemos un problema». Sarah se acercó y cuando vio la pantalla, el color se drenó de su rostro. Las fotos del asiento 23F se multiplicaban en las redes sociales. Los comentarios eran una avalancha de indignación y incredulidad. «Dios mío», murmuró, ¿realmente movimos a Chuck Norris de primera clase? En su asiento de cuero, Bradley Thornton permanecía ajeno al tsunami digital que se construía a su alrededor. Revisaba email sobre su próxima adquisición, completamente inconsciente de que su nombre ya comenzaba a aparecer en los comentarios más virulentos. Tony Garrett notó cómo las miradas se dirigían hacia su fila. Pasajeros que habían estado enterrados en sus teléfonos ahora miraban hacia Chuck con una mezcla de asombro y respeto creciente. Chuck permaneció inmutable, sus ojos cerrados como si durmiera. Pero María Hernández, sosteniendo a su bebé, pudo ver la tensión casi imperceptible en su mandíbula. No era enojo, era anticipación. La tormenta había comenzado, y el avión ni siquiera había despegado. En el centro de operaciones de Dallas, las pantallas parpadeaban con el ritmo constante de una industria que nunca dormía. Vuelos despegando, aterrizando, conectando vidas a través de continentes. Sarah Rodríguez revisaba los manifiestos de la tarde cuando la primera alerta apareció en su monitor. Anomalía de medios sociales, vuelo 1247. La notificación brillaba en rojo. Escalamiento viral detectado. Sarah frunció el ceño. 12 años manejando crisis le habían enseñado que cuando las redes sociales se encendían sobre un vuelo específico, nunca era buena noticia. «David», llamó al especialista en IT. «¿Qué tienes sobre el 1247?» David Kim tecleó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado. Menciones de hashtag subiendo 2300% en los últimos 10 minutos. Chuck Norris, primera clase. Discriminación. ¿O no? La sangre de Sarah se enfrió. ¿Chuck Norris está en nuestro vuelo? Pasajero reasignado de 2A a 23F hace 30 minutos. David leyó de su pantalla, su voz subiendo una octava. Sarah, hay algo más. Los dedos de David se movieron con urgencia renovada, accediendo a bases de datos que rara vez se consultaban. El sistema está marcando el nombre. Charles Ray Norris. Hay un archivo histórico. Sarah se acercó, su pulso acelerándose. En la pantalla apareció un documento clasificado, fechado septiembre de 2001. Programa de seguridad de emergencia post 911, leyó Sarah en voz alta. Consultor especial, contribución financiera de emergencia, salvamento de la aerolínea. David la miró con ojos desorbitados. Sarah, según esto, Chuck Norris no es solo un pasajero, él es parte de los accionistas fundadores del programa de reestructuración que nos salvó de la bancarrota. El centro de operaciones, que momentos antes bullía con eficiencia rutinaria, se sumió en un silencio mortal. Sarah sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Estás diciéndome», murmuró, su voz apenas audible, «que acabamos de humillar públicamente al hombre que salvó nuestra aerolínea». En ese momento, el teléfono de emergencias comenzó a sonar. En la pantalla principal, el contador de menciones virales pasó de los 100.000. Y en algún lugar sobre Texas, el vuelo 1247 volaba hacia su destino, completamente ajeno a que la tormenta corporativa que se avecinaba sería mucho más devastadora que cualquier turbulencia atmosférica. En los archivos corporativos, polvorientos y olvidados en el sótano de la sede central, Sarah Rodríguez buscaba respuestas entre cajas etiquetadas Operación Fénix, 2001, confidencial. El aire olía a papel viejo y secretos enterrados. Sus manos temblaron mientras abría la primera caja, revelando fotografías en blanco y negro de reuniones de emergencia, rostros tensos alrededor de mesas de conferencias y en el centro de 1900, una foto particularmente formal. Un hombre más joven pero inconfundible. Charles Ray Norris.
Acuerdo de salvamento post 9/11, leyó del documento principal. Contribución de emergencia, $50 millones estadounidenses. Condiciones, anonimato absoluto, sin reconocimiento público, privilegios de viaje de por vida. Sara pasó las páginas con creciente horror. Las torres habían caído, la industria aérea se tambalea al borde del colapso, y cuando las aerolíneas más grandes del país enfrentaban la bancarrota, Chuck Norris había aparecido silenciosamente en las oficinas ejecutivas. Un memorando interno, fechado octubre 15, 2001, detallaba la reunión. El señor Norris rechazó toda publicidad sobre su contribución. Los héroes reales no necesitan crédito. Fueron sus palabras exactas. Su única condición, que el dinero se usara para mantener empleos, no para bonos ejecutivos. En una grabación de video encontrada en el fondo de la caja, Sara vio al entonces CEO, Robert Manning, hablando a la cámara con lágrimas en los ojos. Sin la generosidad del señor Norris, esta aerolínea no existiría. Le prometimos discreción, pero que quede constancia. Nos salvó. Sara siguió leyendo, descubriendo que Chuck había rechazado asientos en la junta directiva, rechazado reconocimiento público, incluso rechazado tener su nombre en alguna placa conmemorativa. Solo había pedido una cosa, que la aerolínea recordara tratar a todos los pasajeros con dignidad, independientemente de su apariencia. Protocolo Norris, leyó del último documento. En caso de que el señor Charles Ray Norris experimente algún trato discriminatorio por parte de nuestro personal, se activará una revisión completa de nuestras políticas de servicio al cliente. El teléfono de Sara sonó, sobresaltándola. Era David desde el centro de operaciones. Sara, tienes que regresar ahora mismo. El video del incidente ya tiene 3 millones de vistas y acabamos de recibir una llamada de la junta directiva. Quieren respuestas en 20 minutos. Sara miró las fotografías esparcidas sobre la mesa. El rostro de Chuck Norris la observaba desde el pasado, como si hubiera estado esperando este momento durante más de 2 décadas. La sala de juntas ejecutivas nunca había sentido el peso del silencio de esta manera. Patricia Valdés, CEO de 1900, la aerolínea durante 8 años, observaba las caras pálidas alrededor de la mesa de caoba como un general contemplando un campo de batalla perdido. Explíquenme. Su voz cortó el aire como cristal quebrado. ¿Cómo llegamos a humillar públicamente al hombre que salvó esta empresa? El director legal, Michael Stevens, ajustó nerviosamente sus lentes. Patricia, el protocolo Norris se ha enterrado en archivos de hace 20 años. La mayoría del personal actual ni siquiera sabe que existe. Eso no es excusa. Patricia golpeó la mesa. 5 millones de visualizaciones en 3 horas. Hashtags de boicot trending mundialmente. Nuestras acciones cayendo en picada. En la pantalla principal, los números rojos parpadeaban como una cuenta regresiva hacia el desastre. Las acciones habían perdido 18% de su valor en las últimas 2 horas. Los comentarios en redes sociales eran una avalancha de indignación. Nunca volaré con esta aerolínea vergonzosa. Chuck Norris merece mejor. Justicia para una leyenda. Sara Rodríguez entró a la sala con los documentos históricos bajo el brazo, su rostro grave. Encontré los archivos. Chuck Norris no solo salvó la aerolínea, lo hizo con una condición específica. Patricia levantó la mirada. ¿Cuál? Que todos los pasajeros fueran tratados con dignidad, sin importar su apariencia. Sara colocó la fotografía de 2001 sobre la mesa. Y que si él mismo experimentaba discriminación, activaríamos una revisión completa de políticas. El director de marketing, James Wong, miraba su teléfono con horror creciente. Las marcas están cancelando patrocinios. United y Delta están tuiteando sobre sus políticas de igualdad. Nos están convirtiendo en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Patricia se hundió en su silla. 20 años construyendo una reputación corporativa, destruida en una tarde porque alguien juzgó a un hombre por su ropa desgastada, en lugar de revisar quién era realmente. ¿Dónde está el vuelo ahora?, preguntó. Sobre Arizona, respondió Sara.
Aterrizan en Los Ángeles en 90 minutos. Patricia miró por la ventana hacia el cielo, donde un Boeing 737 llevaba en su interior la mayor crisis de relaciones públicas en la historia de la aerolínea. «Preparen un jet corporativo», ordenó finalmente. «Vamos a Los Ángeles, a 35.000 pies de altura». El Boeing 737 cortaba las nubes como una flecha, pero dentro de la cabina la tensión era tan densa que parecía alterar la presión del aire. El capitán Morrison emergió de la cabina de vuelo, su rostro grave bajo la gorra de piloto. 30 años volando le habían enseñado a leer las crisis antes de que explotaran, y los mensajes urgentes de la torre de control pintaban un cuadro inquietante. Se dirigió directamente a la 123F Chuck, levantó la mirada cuando la sombra del capitán cayó sobre él. No había sorpresa en sus ojos, como si hubiera estado esperando este momento desde que el avión despegó. «Señor Norris», Morrison habló en voz baja, consciente de que toda la cabina parecía contener la respiración. «Acabo de recibir comunicación de la sede corporativa». Chuck asintió levemente. «¿Y? Dicen que usted es el hombre que salvó esta aerolínea después del 11 de septiembre». El silencio que siguió no fue incómodo, fue reverencial. Marcus Webb se acercó desde primera clase, su rostro pálido de comprensión tardía. En sus manos temblaba una tablet que mostraba las fotos archivadas de 2001. Chuck, más joven, estrechando manos con ejecutivos, firmando documentos que mantendrían volando los aviones cuando todo parecía perdido. «Señor», Marcus habló con voz quebrada, «yo no sabía quién era usted». Chuck lo miró con gentileza. «No tenías por qué saberlo. Ese era el punto». Tony Garrett, el veterano sentado junto a él, susurró, $50 millones. Leí sobre eso. Nunca dijeron quién fue. Y no debían decirlo. Chuck respondió simplemente. El capitán Morrison se quitó la gorra en un gesto de respeto instintivo. «Señor, la empresa está en crisis. Las redes sociales, las acciones, todo por lo que pasó hoy». Chuck cerró los ojos brevemente, no con cansancio, sino con la pesadez de alguien que veía las consecuencias desarrollarse exactamente como había temido. «La crisis no es por lo que me pasó a mí», dijo finalmente, su voz cargando la autoridad de décadas de sabiduría. «La crisis es porque se olvidaron por qué se salvaron en primer lugar». María Hernández, sosteniendo a su bebé, se giró completamente en su asiento. Ashley Morrison grababa discretamente. Toda la cabina escuchaba como si estuvieran en presencia de historia viviente. Y en primera clase, Bradley Thornton, finalmente, levantó la vista de su teléfono, su rostro perdiendo todo vestigio de arrogancia al comprender que acababa de desplazar al hombre más respetado en el avión. Chuck se levantó de la 123F, con la misma tranquilidad con la que había aceptado sentarse allí una hora antes. No había prisa en sus movimientos, no había triunfo en sus ojos, solo la quietud implacable de un hombre, recuperando lo que nunca debió haberse perdido. El capitán Morrison caminó a su lado mientras se dirigían hacia primera clase, cada paso resonando con el peso de 20 años de deuda no reconocida. La cortina que separaba las cabinas se movió como si el aire mismo se hiciera a un lado. En el asiento 2A, Bradley Thornton había guardado su teléfono. Su rostro, que minutos antes irradiaba arrogancia, ahora mostraba el color ceniciento de alguien que acababa de comprender la magnitud de su error. Las fotos archivadas en la tablet de Marcus habían circulado por la cabina como evidencia silenciosa. «Señor Thornton», el capitán Morrison habló con la formalidad de un tribunal. «Necesitamos que regrese a su asiento asignado». Bradley se levantó sin protesta. No había argumentos que hacer, no había contactos que llamar. Frente a él estaba el hombre que había salvado la aerolínea que ahora lo transportaba, y ninguna cantidad de dinero o influencia podía competir con esa realidad. «Señor Norris», Bradley murmuró mientras se ponía de pie. «Yo no sabía». Chuck lo miró directamente a los ojos. No había malicia en su mirada, pero tampoco había perdón fácil. «Ahora sabes». Marcus Webb se acercó con manos temblorosas,
retirando la copa de champán medio vacía del portavasos del asiento 2A. Señor Norris, permítame arreglar esto. Chuck se acomodó en el asiento que había sido suyo desde el momento en que reservó el vuelo. El cuero se moldeó a su espalda como si recordara quién pertenecía allí. No pidió champán, no exigió disculpas, no hizo escena alguna. Bradley Thornton caminó hacia la parte trasera del avión, pasando por las miradas de pasajeros que ahora sabían exactamente quién era y quién no era. Su traje de $3,000 se veía súbitamente barato comparado con la dignidad gastada pero inquebrantable del hombre en franela. Sarah, la azafata principal, se acercó con la cabeza ligeramente inclinada. Señor Norris, ¿hay algo que podamos hacer para...? Traten a todos los pasajeros como tratarían a sus propios padres. Chuck interrumpió suavemente. Eso es todo lo que siempre he pedido. En el asiento 23F, ahora ocupado por un Bradley Thornton, silencioso y reflexivo, la justicia había encontrado su lugar. En Wall Street, las pantallas rojas parpadeaban como luces de emergencia. La aerolínea que había abierto la mañana a 47.80 por acción ahora se desplomaba a 31.20 y la caída se aceleraba con cada minuto que pasaba. Señor, tenemos un problema. La analista Rebecca Chen irrumpió en la oficina de inversiones Thomson & Associates. Las acciones de la aerolínea están en caída libre. Los hashtags Boycott Airline y Justice for Chuck están generando pérdidas masivas. En las pantallas de CNN, la historia había escalado de las redes sociales a las noticias principales. Anderson Cooper presentaba con la seriedad reservada para crisis nacionales. El video viral de Chuck Norris, siendo reubicado de primera clase, ha desencadenado lo que los analistas llaman una de las crisis de relaciones públicas más costosas, de la historia de la aviación. El video de Ashley Morrison había alcanzado 50 millones de visualizaciones. Los clips se multiplicaban. Chuck caminando con dignidad hacia el asiento 23F, las miradas de reconocimiento de otros pasajeros, el momento en que la tripulación finalmente comprendió su error monumental. En Londres, los inversores institucionales comenzaron a vender. En Tokio, los fondos de pensiones retiraron sus posiciones. En Dubái, los bancos de inversión emitieron alertas de riesgo reputacional. Pérdidas proyectadas superando los 500 millones, reportó María Santos desde el piso de operaciones de CNBC. Las aerolíneas competidoras han ganado 17% en valor, mientras los inversores huyen en masa. Los comentarios en redes sociales se habían convertido en una avalancha de historias personales. Veteranos militares compartían experiencias de discriminación en vuelos. Madres solteras relataban ser juzgadas por su apariencia. Trabajadores mayores describían el desdén de empleados jóvenes. Chuck Norris Effect se convirtió en algo más grande que un incidente aislado. Era un movimiento. En los estudios de Fox News, Tucker Carlson sostenía la fotografía de 2001. Este es el hombre que salvó la aerolínea después del 9/11. $50 millones de su propio bolsillo. Y así es como lo tratan 20 años después. Los números seguían cayendo. Cada tweet, cada compartir, cada comentario indignado se traducía en millones de dólares, evaporándose del valor de mercado. En algún lugar sobre el desierto de Arizona, el vuelo 1247 continuaba su trayectoria hacia Los Ángeles, completamente ajeno a que había desencadenado una tormenta financiera que remodelaría la industria aérea. La justicia viral tenía un precio, y la aerolínea acababa de recibir la factura. El vuelo 1247 tocó la pista de Los Ángeles con la suavidad de una pluma, pero el impacto real se sintió a miles de millas de distancia, en las salas de juntas y centros de entrenamiento, donde una industria completa comenzaba a reexaminarse. Marcus Webb permaneció en la puerta del avión mientras los pasajeros desembarcaban, pero cuando Chuck Norris se acercó, algo fundamental había cambiado en el azafato. Ya no era el hombre que juzgaba a los pasajeros por sus zapatos o que asumía que la apariencia determinaba el valor. «Señor Norris», murmuró Marcus,
su voz cargada de una comprensión que había llegado demasiado tarde, pero no demasiado tarde para importar. Quiero que sepa que esto me cambió. Para siempre. Chuck se detuvo, sus ojos encontrando los de Marcus. El cambio real no está en las disculpas. Está en lo que haces la próxima vez que alguien no encaje con tus expectativas. En Dallas, Sara Rodríguez trabajaba frenéticamente en su oficina, rodeada de políticas obsoletas, que estaba reescribiendo línea por línea. El protocolo Norris, que había permanecido enterrado durante 2 décadas, ahora se convertía en el fundamento de un nuevo sistema de entrenamiento. Evaluación basada en el carácter, no en la apariencia, dictó a su asistente. Entrenamiento, obligatorio en sesgo inconsciente para todo el personal, y cualquier empleado que discrimine basándose en la vestimenta o la edad será suspendido inmediatamente. Su teléfono no había parado de sonar. Aerolíneas competidoras llamaban pidiendo asesoría sobre políticas antidiscriminación. Universidades querían usar el caso como estudio. Los medios internacionales solicitaban entrevistas. En el aeropuerto de Los Ángeles, Tony Garrett esperaba en bagajes, pero se acercó a Marcus antes de irse. «Muchacho», le dijo al azafato, «yo luché en Vietnam. Vi hombres juzgados por su color de piel, su acento, su manera de caminar. Pensé que habíamos aprendido». Marcus asintió, la lección grabándose profundamente. «Estamos aprendiendo ahora». María Hernández pasó junto a ellos, su bebé durmiendo pacíficamente. Se detuvo para susurrar. «Gracias por hacer las cosas bien al final». La transformación no era solo corporativa. En aeropuertos alrededor del mundo, empleados pausaban antes de hacer suposiciones. Azafatos verificaban nombres antes de juzgar apariencias. Agentes de puerta recordaban que la dignidad no tenía precio. El costo financiero había sido devastador, pero el costo humano de no cambiar habría sido mucho mayor. Y en algún lugar de Los Ángeles, Chuck Norris recogía su equipaje, sabiendo que su silencio finalmente había hablado más fuerte que cualquier palabra. Un año después, el Centro de Entrenamiento de Aviación en Atlanta bullía con una energía diferente. En las aulas donde una vez se enseñaba solo protocolo y eficiencia, ahora se proyectaba el video que había cambiado una industria completa. La instructora Janet Mills señaló la pantalla donde Chuck Norris caminaba con dignidad hacia el asiento 23F. Es lo que sucede cuando confundimos apariencia con valor. En la primera fila, Marcus Webb, ahora director de relaciones con pasajeros, tomaba notas. Su transformación personal se había convertido en su misión profesional. El señor Norris nunca pidió disculpas, explicó a los nuevos empleados. Pidió que aprendiéramos. Aeropuertos alrededor del mundo habían implementado el protocolo Dignidad. En Heathrow, agentes entrenados revisaban manifiestos antes de hacer suposiciones. En Dubái, el personal memorizaba historias de héroes no reconocidos. En Tokio, carteles recordaban: «El respeto no tiene uniforme». Sara Rodríguez, ahora vicepresidenta de Cultura Corporativa, visitaba centros de entrenamiento internacionales, llevando consigo la lección que había costado $500 millones, pero había salvado algo más valioso: la dignidad humana. Las acciones se recuperaron, reportaba a las juntas directivas, pero más importante, los incidentes de discriminación han disminuido 87% en toda la industria. En un pequeño aeropuerto de Montana, una abuela indígena abordaba un vuelo sin temor a ser juzgada por su vestimenta tradicional. En Miami, un veterano en silla de ruedas recibía asistencia con respeto genuino, no condescendencia. En Seattle, una madre joven viajando sola encontraba personal entrenado para ver necesidades, no estereotipos. Tony Garrett, ahora voluntario en programas de veteranos, contaba la historia del vuelo 1247 a grupos de jóvenes militares. Conocí a un hombre que salvó una aerolínea 2 veces, la primera con dinero, la segunda con silencio. Y en una mañana soleada en Dallas-Fort Worth, un hombre en camisa de franela y botas gastadas se acercó al mostrador de primera clase. La agente, entrenada en el protocolo que ahora llevaba su nombre, verificó el manifest con sonrisa genuina.
Buenos días, señor Norris. Su asiento 2A está listo. Chuck asintió, apreciando no el reconocimiento, sino el hecho de que la joven agente había aprendido a mirar más allá de las apariencias. Su trabajo estaba completo, no porque hubiera conseguido justicia para sí mismo, sino porque había plantado semillas de cambio que crecerían mucho después de que su historia fuera olvidada. Algunas victorias se miden en acciones, otras se miden en generaciones que aprenden a ver con nuevos ojos.